producción para el desarrollo integral del país, tomando en cuenta que tiene en este momento 5 líneas de financiamiento activas, las cuales más o menos andan desde los 300.000 quetzales hasta los 600.000 quetzales, dependiendo del enfoque que ustedes le den a cada investigación que ustedes quieran ingresar a la solicitud de financiamiento. Cuando hablamos de genera, nos referimos a la investigación básica, a la investigación general, a la investigación que parte de cero. Cuando queremos generar una investigación que no tiene referencia o antecedentes respecto al tema o la temática que se estará abordando. Tenemos en cuenta que esta línea de financiamiento tiene un tope de 500.000 quetzales y con un límite de ejecución de 24 meses máximo. Estaríamos hablando que tiene más o menos un promedio de ejecución de entre 18 meses o 24 meses, dependiendo la justificación del periodo que ustedes necesiten para la implementación de la investigación. Tenemos también la línea de gestión I más D. Esta línea ya es un poco más avanzada cuando hablamos de la investigación experimental. Ya cuando hablamos que estamos escalando una investigación que tenemos anteriormente, que lo hayamos realizado y que ya tenemos fundamentos para poder hacer una validación de alguna tecnología o algún elemento que estemos investigando o que debamos experimentar ya alguna tecnología o temática que nosotros estemos abordando. Cuando hablamos de la línea gestionada, de igual manera que la línea genera, tenemos un límite de 500.000 quetzales de solicitud de financiamiento y un techo de 24 meses para la ejecución. Como les mencioné anteriormente, no es necesario que soliciten los 24 meses, pueden ser de 18 o 12 meses, dependiendo la justificación del periodo que ustedes necesiten ejecutar. Eh, También tenemos la línea sin aceite. Esta línea específicamente, si ustedes se pueden dar cuenta, en la presentación tiene un límite de 600.000 quetzales, 100.000 quetzales más que las anteriores, y su justificación es que son investigaciones consorciadas. Cuando hablamos de dos o más entidades que ustedes quieran hacer, tal como se mencionó al inicio, una investigación tanto de la Universidad de San Carlos consorciada con alguna entidad o alguna otra universidad. Y por lo mismo sabemos que tiene un mayor impacto, pero también sabemos que necesitan mayores recursos. Es por lo mismo que tiene un límite de 600.000 quetzales y de igual manera un periodo de ejecución máximo de 24 meses. La línea Inter-CTI, esta es una línea que de igual manera el monto es de 600.000 quetzales, el periodo también es de 24 meses máximo, pero tenemos que tomar en cuenta que esto es cuando ya se obtuvo algún financiamiento de alguna investigación de un organismo internacional. Como por ejemplo, hablamos de que si en algún caso PNUD, UNESCO o cualquier entidad cualquier organismo internacional que realice alguna convocatoria para el financiamiento de investigaciones y en caso ustedes llegaran a aplicar y ganaran, nosotros como país daríamos la contrapartida teniendo un límite de 600.000 quetzales. Tenemos que tener muy en cuenta que en esta línea de financiamiento nosotros tenemos que tener principalmente el aval de haber obtenido este financiamiento de un organismo internacional. Y la línea Social Invest, como ustedes pueden darse cuenta, tiene un monto de 300.000 quetzales máximo. ¿Por qué solo 300.000 quetzales diferente a los demás? Tomando en cuenta que en esta línea de financiamiento el enfoque de estudio social económico, entonces ya hablamos de antropología, hablamos de educación y no limita a que no se solicite equipo, pero normalmente en este tipo de investigaciones no se solicita compra de equipo, reactivos o insumos. Entonces, por eso que el monto es menor, estamos hablando de un monto máximo de 300.000 quetzales y de igual manera, como le mencioné, de 24 meses de ejecución. Si se dan cuenta, todas las líneas de financiamiento en la pantalla les aparece una contrapartida del 50%. Esta contrapartida, los que ya han trabajado en la Secretaría tienen conocimiento que esta contrapartida del 50% no es cash, no es efectivo directo, sino que puede ser por medio de horas capital humano, hablando de un investigador desee dar su aporte sin el cobro de honorarios porque los honorarios los está devengando, en este caso sería de la Universidad de San Carlos, o si desean o si tienen algún equipo que vaya a servir para la investigación y ustedes ya cuentan con este equipo, puede ser parte de la contrapartida. También la infraestructura de sus laboratorios o de sus oficinas, eso también puede entrar como contrapartida, hablando de vehículos, de combustible, de viáticos.
Esto es que son rubros que la Secretaría no puede dar, entonces ustedes los pueden colocar como contrapartida. Y como les mencioné, ya los que han trabajado con nosotros se pueden dar cuenta que la contrapartida es muy sencilla poderla adquirir o poderla dar de parte de cualquier entidad, porque se toman en cuenta muchos aspectos que pueden complementar este 50%. Siguiente, por favor. Tenemos Cuando una pregunta, ya, tenemos una pregunta ¿sí? en el chat. Perfecto. Nos preguntan si quisiera hacer una interrogación a nivel, una investigación, me imagino, a nivel Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿a qué línea se debe de aplicar? Si usted, pero Mariela Guerra, una consulta, me está hablando de una investigación y dentro de esta investigación no entraría Guatemala. Sí, entraría Guatemala. Ok. En el caso, tiene que, podríamos hablar que puede ser gestiona o genera. Si es una investigación básica, es otra pregunta. En este caso, puede ser genera o gestiona porque no está aplicando usted una convocatoria internacional. Entonces, los fondos directamente los colocaría la Secretaría el 50%, el otro 50% lo colocarían ustedes como contrapartida. Y de igual manera, justificando una problemática que sea apegada a país para que la Secretaría pueda dar este tipo de financiamiento y no haya ningún inconveniente porque tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que evaluar problemáticas referentes al país para que se puedan dar este tipo de financiamientos. Entonces eso es bien importante que se haga énfasis que son problemáticas a resolver de Guatemala, ¿verdad? No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, gracias. Ok. Otra pregunta, buen día, es un gusto saludarlo. ¿En qué fecha se habilitan las convocatorias y existen formatos específicos para la formación del proyecto de investigación social? La convocatoria ya está activa y cierra el 31 de julio. Como lo mencionaron al inicio en la presentación general, lo hizo la compañera Leslie Rosales, eh, es, ustedes necesitan tener un usuario, en este caso es el DNI, y por medio del DNI ustedes ingresan a la plataforma de servicios. Hoy esto lo iba a decir un poquito más adelante, pero voy a responder a esta pregunta. Hoy todas las gestiones que se realicen para la solicitud de financiamiento las realizarán en línea por medio de la plataforma. Entonces ya con su usuario ustedes pueden ingresar a la plataforma y seleccionan el programa Prociencia. Dentro del programa Prociencia ustedes ya pueden seleccionar cualquiera de estas 5 líneas. Esta hacía mención referente a la investigación social. Ustedes le darían un clic en la línea Social Invest y en esta plataforma se encuentran todos los formatos, guías o documentos referentes que les puedan ser útiles para poder aplicar a las investigaciones. Cuando hablo de documentos referentes me refiero a la categorización de los honorarios eh, que, que ustedes pueden aplicar o su equipo puede aplicar, porque cada profesional en base a su expertise es así, depende la categoría de honorarios a la que puede percibir y dependiendo también las horas que ustedes tengan laborando tanto en la universidad y que quieran solicitar ustedes que sean financiadas por parte de la Secretaría. También se encuentran algunos códigos de finanzas, los reglones, que les pueden servir también para hacer su presupuesto y información referente que puede ser complementaria para que ustedes puedan llenar la solicitud de financiamiento de las investigaciones. No sé si con esto respondo su pregunta, Mayra Santos. Perfecto. Mencionan si, Igor Sarmiento, si en caso quisieran hacer una investigación conjunta entre Guatemala y México. En este caso, tendríamos que evaluar qué tipo de investigación. Yo les recomendaría, porque me imagino que me hace la pregunta por la línea cine CIT, pero cuando hablamos de cine CIT, debemos de tener dos, en este caso, contrapartidas. Tenemos que tener dos cartas avales. Entonces, la carta aval, tanto hablando de la Universidad de San Carlos, pero voy a poner ejemplo, que sea el Ministerio de Agricultura, entonces tendríamos que tener las dos cartas avales.
En este caso, cualquier gestión que se necesite y se necesite la autorización del representante legal, en este caso sería el Ministerio de Agricultura y el rector o el decano quien esté representando a la Universidad de San Carlos. Entonces, sería un poco más factible, valga la redundancia, si estamos hablando a nivel de Guatemala, pero ya cuando usted me menciona México, haciendo de cuenta que haga una investigación, la UNAM, con la Universidad de San Carlos, consideramos, no es limitante, pero consideramos que sería un poquito complejo poder obtener la información referente al representante legal o que les pueda firmar una carta al representante legal. Entonces, en este caso, ustedes lo podrían poner como que la realice solo la Universidad de San Carlos y en este caso, el ejemplo que yo coloqué, que podría ser la UNAM, ellos entrarían nada más como otra fuente para que sí se evaluaría el respaldo que se tiene de otra entidad internacional, pero no habría el compromiso de poder entregar algunas solicitudes administrativas referentes a esta entidad. Y en este caso sería un poco más sencillo poder ejecutar este tipo de financiamiento. Pero sí sería importante que se pudiera evaluar qué entidad de México sería para poder ver si no les costaría mucho hacer las gestiones. No sé si con esto, sí con la UNAM, perfecto, y con Guay. Ok, sí, no sé si con esto respondo a su pregunta, porque sí, los procesos administrativos ya con la UNAM serían un poquito más complejos. Ok, muchas gracias. Buenos días, ¿existe algún fondo aparte de la compra de equipo grande, ejemplo como autógrafo, o tienen que ser incluidos dentro del fondo del proyecto? En este momento, las líneas que se encuentran activas sí deben de estar incluidos los equipos dentro del proyecto. Como usted lo menciona como ejemplo, un cromatógrafo, eh, sí, se realiza el protocolo referente a una investigación que dentro de su metodología se mencione la compra de este equipo y la utilidad que será del equipo para lograr cumplir con los objetivos que sean plasmados dentro del protocolo. Y en este sentido, pues se puede hacer la adquisición de este equipo. Como lo mencionó él, estamos hablando de un cromatógrafo, pero puede ser cualquier otro equipo, drones, microscopios, siempre y cuando sea justificable dentro del protocolo. Nosotros recomendamos que se pueda hacer un 50% de honorarios. La solicitud que ustedes estén realizando, por ejemplo, solicita 400.000 quetzales para la ejecución del proyecto, hablando de 200.000 quetzales para los honorarios del equipo y los otros 200.000 quetzales que puedan ser referentes para la compra de equipos reactivos o insumos necesarios para la ejecución de la investigación. No sé si con esto respondo a su pregunta. Perfecto. Hay requerimientos específicos para quienes conformen los equipos de investigación. Sí hay requerimientos específicos, tal cual no le llamaría yo, sino que solo deben de estar inscritos en el DNI y como se pudieron dar cuenta, hoy la inscripción en el DNI es muy sencilla y muy práctica y lo pueden hacer en línea y ya con esto ya su equipo puede obtener recursos del financiamiento que ustedes estén solicitando. Entonces, el único requerimiento en específico le podríamos llamar sería ser parte del Directorio Nacional de Investigadores. En este caso sería un laboratorista, un investigador asociado, un estadístico, dependiendo la demanda que tenga en la investigación que ustedes estén planteando. No sé si con esto respondo la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Voy a seguir y cualquier cosa me pueden interrumpir. Ok, la siguiente, por favor, compañero. Ok, ya vamos a entrar de lleno a las líneas en específico. Voy a emplear un poquito más referente a cada una de ellas. Ya algunas cosas ya las mencioné entre las preguntas, algunas cosas las mencioné en la diapositiva principal, pero voy a hacer un pequeño esquema y sin ahondar mucho en cada línea de financiamiento para que ustedes puedan ver o resolver algunas dudas que aún no las han planteado. Como lo mencioné, la línea Genera CIT promueve la investigación básica de manera tanto multidisciplinaria, transdisciplinaria e interdisciplinaria, tomando en cuenta que son investigaciones que no tienen investigaciones realizadas anteriormente
que hayan profundizado mucho en la temática, en el área o en el tema que quieran abordar. Hablando de, por ejemplo, estudios de variabilidades climáticas específicas de Guatemala. Sabemos que posiblemente sí existan investigaciones similares, pero en la actualidad las variables van modificándose, entonces son justificables dentro de una investigación básica que se puede partir de cero. No hablando de antecedentes, porque los antecedentes sí es cierto, nos pueden influir, pero no pueden variar, no nos pueden afectar tanto en la variabilidad de la ejecución o en nuestros resultados. También podríamos hablar de plantas, estaba muy de moda las investigaciones de caracterización de plantas originarias de Guatemala y sabemos que hacen falta muchas, entonces esto podría entrar dentro de una investigación básica o dentro de la línea genera. De igual manera, estudios genéticos, como lo pudimos ver en el COVID, de una variante específica que se haya dado en Guatemala, entonces poder hacer un tipo de investigación de una variante genética específica de Guatemala podría entrar dentro de este tipo de financiamientos, esta línea Genera CIT. ¿Quiénes pueden aplicar? Esto es importante que podamos ver. Solo lo voy a mencionar en esta línea de financiamiento, se replica en las demás líneas de financiamiento y quienes pueden aplicar son las universidades, en este caso como ustedes, la Universidad de San Carlos, centros de investigación, entidades públicas, ONGs o asociaciones, centros educativos o desarrolladores de productos y servicios de base científico-tecnológica e innovación en productos o procesos. Entonces, si se dan cuenta, cualquier entidad que pertenezca al DNE y que tenga personalidad jurídica, pues puede hacer, puede solicitar este tipo de financiamiento. Como lo mencioné, tanto de esta línea como de las demás líneas de Prociencia. Esto es específicamente de las líneas del programa Prociencia. Siguiente, por favor, compañero. Ok, vamos a abordar la línea Gestiona. Esta línea de Gestiona podemos hablar de que promueve la investigación aplicada con enfoque científico-tecnológico, eh, gestionando posiblemente resultados que hayamos obtenido de investigaciones anteriores y que se puedan complementar con una investigación posterior, poder escalar nuestras investigaciones, hablando ya de validación de alguna variedad, validación de alguna tecnología o poder ampliar o segunda fase de alguna investigación que hayamos realizado anteriormente o que se desee obtener resultados de otras investigaciones y con estos resultados poder obtener otros resultados, no los planteados anteriormente con las investigaciones realizadas. Como lo mencioné, quienes pueden aplicar son los que mencioné anteriormente, universidades, centros de investigación, entre otros. ¿Y qué proyectos se aplican aquí? Como lo mencioné, son proyectos que se pueden dar a escalar de investigaciones anteriores o gestionar resultados de otras investigaciones y obtener nuevos resultados o modificaciones de metodologías que se hayan realizado en otras investigaciones. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la línea CIT, esta línea, como lo mencioné, estamos hablando ya de investigaciones tanto básicas o experimentales, tanto con el enfoque de la línea genera o la línea gestiona, pero ya estamos hablando de investigaciones consorciadas, hablando de dos o más entidades que estén inscritas en el Directorio Nacional de Entidades. Tenemos que tomar en cuenta que en esta línea las dos entidades que van a aplicar deben de dar una carta aval y las dos deben de colocar una contrapartida. Siempre la contrapartida se maneja del 50%, como les he mencionado, la contrapartida es muy sencilla que puedan aplicar porque no es cash lo que se da directamente, sino que es capital humano, entre otras cosas que mencioné anteriormente. Y como lo mencioné, son investigaciones tanto básicas o aplicadas que la única diferencia de esta línea de financiamiento es que ya hablamos de dos o más entidades y por ende se tiene un mayor impacto, un mayor expertise de las dos entidades y de igual manera se obtienen mayores fondos, que es un límite de 600.000 quetzales. Siguiente, por favor, compañero. La línea Inter-CTI, la línea Inter-CTI ya nos referimos, como lo mencioné, a convocatorias internacionales, alguna convocatoria que haya realizado un organismo internacional y que en este caso la Universidad de San Carlos o alguna facultad de la Universidad de San Carlos desea aplicar, nosotros como país podemos dar la contrapartida no sobrepasando el límite de 600.000 quetzales. Voy a responder una pregunta que ingresó por acá. Una empresa privada sería considerada como desarrolladora de productos y servicios en base científico-tecnológica.
en la categoría de quienes pueden aplicar. Una empresa privada que tenga personería jurídica, que esté escrita en el DNE y que tenga enfoque científico-tecnológico puede aplicar. Ahí no hay ningún inconveniente. Em, Otra pregunta, no sé si con esta pregunta respondí la pregunta. Ok. Otra pregunta, buenos días, mi tema son los derechos humanos. Quisiera preguntar si las universidades indígenas, conocidas por UNESCO como IESIE, puede ser contrapartida. Pueden ser contrapartida y pueden dar el aval siempre y cuando estén inscritos en el Directorio Nacional de Entidades. Entonces, si son guatemaltecas y están inscritos en el Directorio Nacional de Entidades, sí pueden dar la contrapartida, claro. Y esto ya sería referente al siguiente diapositiva, por favor. Ya sería referente al enfoque